iluminar a los paganos y gloria de tu pueblo Israel. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar a tu servidor, que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él a Simeón. Y Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios día y noche, con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. Y el niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Conocí a un médico muy importante en Mendoza, de chico, ya murió, era célebre nacionalmente en su especialidad. Venía de una familia muy pobre, diría, trabajadores de finca, y él con un esfuerzo enorme había hecho su carrera de medicina y había hecho posgrados y se destacaba en su especialidad. Y él no era creyente, era ateo, lo decía. Y él decía las razones, dice: yo no le debo nada a nadie. Todo lo que he hecho lo hice con mi esfuerzo, no le debo nada a nadie. Ya murió. Qué sorpresa se habrá pegado cuando se ha presentado delante de Dios. En realidad sabría mucho de medicina, pero aquí erró feo. No le debo nada a nadie. Sí, le debemos todo a Dios. Le debemos todo a Dios. No nos damos cuenta que para que funcione el universo y el corazón humano y las células y los átomos y las moléculas y todo, necesita estar Dios presente en todo. Dios está atento y está sosteniendo todo el universo y a cada uno de nosotros. ¿Cómo que no le debemos nada a Dios? Bueno, la fiesta de hoy tiene que ver con lo que acabo de poner como ejemplo o antiejemplo. ¿Por qué?
es la presentación de Jesús conforme a la ley. Vieron que dice conforme a la ley de Moisés. ¿Qué significa esto? Recuerden siempre que Dios formó un solo pueblo. Las demás naciones fueron formadas según las leyes humanas, como se fueron agrupando por lugares geográficos, culturas. Bueno, pero hay un pueblo que lo formó Dios de cero. Tomó una familia, porque de ese pueblo que lo iba a preparar de una manera única iban a ser Jesús. Es el pueblo de Israel. La misión de Israel era ser obediente a Dios, atento a sus enseñanzas, cumplidor de sus preceptos, que se los daba directamente Dios a través de Moisés, por ejemplo, le dio casi todo. Por eso se dice la ley de Moisés. Pero a Moisés se la dio Dios. Y esa ley, esas prescripciones, que eran muchas, eran educativas, eran significativas porque iban como significando lo que iba a venir después con Cristo, con la iglesia. Y eran educativas también, porque iban educando el alma. El ser humano se educa viendo, los niños se educan viendo, el papá y la mamá primero, la familia, la sociedad, viendo, y después imitan, y oyendo. El papá y la mamá también le explican las cosas, o deben hacerlo así, ¿no? Bueno, ¿qué decía esta ley? Que los 40 días de nacidos, los chicos más o menos los 30 y unos días más, debían ser presentados en el templo, ofrecidos a Dios. El primero, dice, primer varón, el primogénito. También de los animales. Si tenían rebaños de ovejas, como era lo común, el primer macho que paría esa oveja, se lo llevaban al templo y lo ofrecían. Lo mismo con los otros animales. Y las primicias de las cosechas. El primer ramo de espigas de trigo o de la vid, lo tenían que llevar al templo, lo ofrecían a Dios al templo, una manera de ofrecérselo a Dios, ¿no? Eso llamaban las primicias, como diciendo, mira, todo lo que yo tengo, mi vida, nuestra vida humana, todo lo que yo saco con el fruto de mis manos, del trabajo, en realidad yo he puesto algo, pero el que pone más es Dios, que creó los animales, que les puso una ley de vida, que mantiene, que nos hace llover sobre justos e injustos, etc. O sea, este gesto, esta costumbre religiosa, yo diría económica, civil, social, es todo a la vez, ¿no? Era educativa y era significativa de Jesús, que era el primogénito, que sí iba a ofrecer por nosotros a Dios, ¿no? Él va a ofrecer, acá lo presenta la Virgen, cumple el rito, pero después se ofreció en la cruz. Y María también lo ofreció. Pero bueno, este rito recordaba a la sociedad esto. Y aquí una primera reflexión importante, porque esto no era para la religión de Israel. Esto era, y con más razón, para la religión que iba a superar la religión de Israel, que es la de Cristo, que es la Iglesia Católica. ¿Qué significa? Que nosotros debemos tener siempre presente y fresco y sacar las conclusiones y las consecuencias de esa realidad primera, obvia para todos, de la grandeza de Dios y el reconocimiento que Dios maneja todo el mundo, maneja todo el universo. Y si Dios dejara de sostener el universo, vuelve a la nada, no es que se arma un lío o nos hacemos cargo nosotros, vuelve a la nada, porque lo sostiene Dios. Fíjense la primera lectura y tantos textos hermosos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida, cuando Dios se manifieste, ¿no? La segunda venida de Jesús, fin del mundo. ¿Quién permanecerá de pie cuando aparezca? Porque Él es como fuego del fundidor y como lejía de los lavanderos. Una expresión poética de la majestad, de la grandeza de Dios, que como no se hace ver, lo olvidamos, lo ignoramos. Y nos acostumbramos a eso, a vivir como si Dios no existiera. Y Dios existe y hace su obra inmensa callado. Por eso este gesto de los judíos, inspirado por Dios, la ley de Moisés, repito, era enseñada por Dios, en el Nuevo Testamento, o sea, con Cristo, adquiere un sentido mucho más grande y mucho más profundo. Y para los judíos tenía otro sentido.
Si algunos recuerdan, Israel vivió muchos años, como 400 años, en Egipto. Al principio estaban bien su situación política, social, porque los llevó, no sé si recuerdan la historia de José, pero después pasaron los años y pasaron a ser medio como esclavos, una situación de esclavitud. Y Dios mandó a Moisés y le hizo hacer muchos milagros para que pudieran dejarlos ir a la tierra que les había prometido. Como el faraón, el rey, digamos, no quería dejarlos ir porque tenía buena mano de obra, Dios le dio poder a Moisés para hacer esos famosos castigos, plagas, las 10 plagas de Egipto. Bueno, la última más dura fue que una noche morían todos los primogénitos, de los hombres y de los animales. ¿De quién? De los egipcios. Y fueron preservados solamente los primogénitos de los judíos. Entonces, en recuerdo de ese milagro que le hizo de preservar a los primogénitos, los judíos no lo habían olvidado, hacían este rito de gratitud porque los había liberado de la esclavitud del faraón, se puede decir, con ese castigo para ellos. Bueno, este segundo sentido, no solamente positivo, de deuda con Dios, de reconocimiento de la grandeza de Dios, de la providencia de Dios, del gobierno divino de todo el mundo, sino que se agregaba este otro motivo: yo les salvé los primogénitos, me los deben. Como decir, es un argumento más para decir, tomen conciencia, dense cuenta, seres humanos, qué grande que es la deuda que tenemos con Dios. Este es el rito. Bueno, de alguna manera se da en la iglesia así, y bueno, cuando dan la limosna acá, cuando se pide una limosna para el bautismo, para un casamiento, cuando ayudan a la iglesia, etcétera. Pero bueno, si no se cumple como se hacía en la ley de Israel, el espíritu de esta ley debe ser mantenido, y es algo no solamente interior, sino exterior también. Antiguamente se mantenía lo del diezmo. Desde que el Estado empieza a cobrar cada vez más, de hace muchos siglos, desapareció el diezmo, pero antes los cristianos daban el diezmo, que lo mantienen los evangélicos. Esto está tomado de esa idea. Hoy desapareció, o sea, el diezmo ya lo cobra el 30%, el 20% lo cobra la DGI, lo cobra la AFIP, así que ya el diezmo se lo pagan al gobierno. O sea, el gobierno nos tendría que dar a nosotros, la iglesia, las primicias, todo, y el Fondo Monetario también nos tendría que dar a la Iglesia Católica los primeras cuotas que recibe de todos los préstamos mundiales, etc. Lo mismo la DGI de todo lo que cobra todos los meses. Bueno, esto sería un lindo gesto para reconocer la soberanía de Dios, que Dios es Dios, ¿no? Bueno, ayer comimos un chivo que la familia Cara nos regaló. Bueno, es un diezmo del rebaño. Qué linda costumbre que si se impone acá en Malargüe, la vamos a agradecer mucho. Bueno, pero tiene ese sentido entonces, este rito de presentación. Bueno, cuando van Jesús y María a llevar a Jesús, aparece un personaje que el único que lo cuenta es San Lucas, y es cortito, aparece y nunca más aparece, no se sabe nada más de su currículum, de su vida. Simeón. Él no sabemos qué edad tenía, pero se sospecha que era mayor porque habla de su próxima muerte. Dice pocas palabras, pero importantes. Dice, un hombre llamado Simeón. Era justo y piadoso, o sea, en términos modernos, un hombre recto, santo, bueno, pero algo superior a lo normal, a lo común. Un hombre extraordinario. Esperaba el consuelo de Israel. Es una manera como describían a Jesús. Iba a dar un consuelo en medio de los padecimientos, dolores, tristezas que este pueblo había sufrido por sus malas conductas. Cada vez que Israel se portaba mal, sufría pestes, sequías, invasión de los pueblos vecinos. Había sufrido mucho Israel y no había aprendido. Bueno, esperaba el consuelo de Israel, o sea, a Jesús, al Mesías, lo esperaba. Y el Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías. O sea, tenía ese trato muy íntimo con Dios. Esto es propio de un alma muy santa, es propio de los santos, tener ese trato muy íntimo con Dios, y Dios
es una cosa difícil de explicar, pero le habla interiormente, ¿eh? No siempre, todos los días, ni se pone a charlar con Dios, pero con los grandes santos Dios se comporta de una manera muy especial. Dice, conducido por el Espíritu, se presentó en el templo y él se encontraron. Y se toma el atrevimiento, diría yo, de sacarle a Jesús, la mamá, sobre todo los niños pequeños, mezquinan a los hijos, no se lo dan a cualquiera. Bueno, le pide a Jesús, a María. Pero bueno, se ve que ha sido todo tan natural que tomó a sus brazos y alabó a Dios. Dios le hizo un regalo enorme. Un regalo enorme de tenerlo a Jesús en sus manos. Recién nacido era, estamos dentro de los 40 días, bebito es, ¿eh? Lo tomó en sus manos y dice esta oración que recogió San Lucas, hermosísima, breve, pero llena de sentido. Nos detenemos un instante en Simeón. La persona de Simeón, o sea, era un varón recto, santo. Y uno dice, bueno, sí, ¿qué tiene de particular? Sí, mucho. El domingo pasado comentábamos cómo Jesús empezó a predicar en Jerusalén, Judea, que sería la capital, donde tendría que estar lo mejor, los más conocedores de la religión, los más practicantes, estaban al lado del templo, tenían acceso a las escuelas ahí, por así decir, de formación. Pasó 8 meses y le fue mal, por eso dice se fue a Galilea, al norte, al interior. Lo recibieron mal donde mejor tendrían que haberlo recibido. Y tal vez Jesús, si lo hubieran recibido bien, los apóstoles lo hubiera elegido de esa zona. Todos los apóstoles son del interior, menos Judas, que probablemente es el único de esta zona. Los 11 restantes eran del interior, o sea, de Galilea. Galilea es como decir lejos, como recordamos el domingo pasado, ¿no? La zona menos formada, menos despreciada incluso por los de Jerusalén, la capital. Bueno, entonces este señor era de Jerusalén, vivía ahí cerca del templo, o iba con frecuencia. ¿Y esto qué importancia tiene? La siguiente, muchas veces nosotros nos dispensamos de ser mejores porque el mundo anda mal. Yo no voy a la iglesia porque esto, los curas, yo no me acerco porque los que van allá, siempre hay pretextos para desconectarse, alejarse de Dios, para no ser mejor. O aunque no lo digamos, si todo el mundo va para un lado, yo voy para allá. Vieron que hay modas de zapatillas, de remeras, de cortes de pelo, y hay modas de ideas. Hay muchas costumbres malas que nacen, se desarrollan, y todo el mundo se engancha porque todo el mundo lo hace. Y eso creemos que estamos pensando por nosotros mismos, pero no nos damos cuenta que nos dejamos arrastrar por la mayoría. Este hombre vivía en medio de una sociedad incluso de dignatarios religiosos. Acá estaban todos los sacerdotes y el sumo sacerdote. ¿Recuerdan a Anás y Caifás? Los dos principales que entregan y piden la muerte de Cristo. Eran los sacerdotes sumos, como si yo le dijera el Papa hoy. Son los que piden la muerte de Cristo. Es mejor que uno muera y no que tengamos problemas, dijo Caifás. Así que mátenlo. A Jesús, miren los malos ejemplos, pésimos. A Jesús lo recibieron mal en Jerusalén y ahí tuvo todos los problemas. De Jerusalén venían todas las primeras críticas. Y bueno, este hombre vivía en ese ambiente, sin embargo un santo varón. Si nosotros no somos mejores, siempre le echamos la culpa a alguien o a algo. Yo no me acerco a Dios, no me acerco a la iglesia, me cambié de religión, no sé cuánto, porque no me gustó esto, no me gustó aquello. Todo es mentira, mire, todo eso, seamos honestos, no es verdad. Simeón nos da un ejemplo hermosísimo de cómo uno puede ser bueno, santo, en medio de un mundo corrupto. Y hoy tenemos que prepararnos un poquito así, pero la tenía clara Simeón, como vemos por este cántico, porque él estaba cerca de Dios y Dios lo iluminaba. Iluminar significa hacerte ver, darte la capacidad de ver qué está bien y qué está mal, qué es lo verdadero y qué es lo falso. Aunque lo haga todo el mundo no me interesa, aunque desde todos los medios lo promulguen, lo difundan, no me interesa. Yo sé lo que está bien y lo que está mal. Y aunque todos vayan para un lado, si está mal, yo voy para el otro lado. Esto es tener personalidad, pero hay que tener, antes de tener
fuerza de voluntad o personalidad, hay que tener las ideas claras. Las tenía claras Simeón, lo vemos por este cántico hermoso. Bueno, y otra cosa notable, fíjense, dice que estaba lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo conducía, lo llevaba. Cuando una persona tiene un buen corazón, tiene buenas disposiciones, Dios le abre el camino, le va mostrando las cosas, le va mostrando por dónde tiene que ir. Hay problemas serios en la vida, que yo digo, muchas veces decimos, y esto no sé cómo arreglarlo. Bueno, si estuviéramos enganchados, unidos, en familiaridad con Dios, basta que le hagamos una insinuación. Jesús, yo esto no sé cómo arreglarlo, no sé cómo zafar, no sé cómo resolver esto. Les aseguro que nos abre el camino. Le abrió el camino a este hombre y le hizo un regalo enorme, de los primeros que tuvo en sus manos a Jesús. Así que cuando uno apenas muestra una buena voluntad con Dios, no me interesa lo que pase alrededor mío, ni con el cura, ni con la iglesia, ni con el vecino, ni con los catequistas, ni con el sacristán, ni nada. Dios se hace ver. Dios me regala de todo, se puede decir. Y este hombre pasó, no es un hombre importante, porque ni en la historia se lo menciona, ni más en la Biblia, ni los judíos era importante, era más importante Anás, Caifás, el Sanedrín, Herodes, Pilato, todo. Estos son los personajes importantes. ¿Quién era? En Jerusalén nadie, para los hombres, pero muchísimo para Dios. Recuerden siempre esa frase de San Francisco: lo que somos ante Dios, eso somos y nada más. Lo que somos ante Dios, eso somos y nada más. He visto tantas veces ya, a nivel hasta provincial y nacional, personajes encumbrados, porque de golpe son famosos por el deporte, por una cualidad, por el dinero, porque tienen cargos políticos, y bueno, de golpe se sienten que todo el mundo se les postra. Señor para aquí, Señor para allá, todo el mundo les rinde reverencia. Pierden el cargo, pierden la fama, pierden la plata, no son nadie, desaparecen. Así es el mundo. Hoy te levanta y mañana te sepulta y te olvida. Dios no. Lo que somos ante Dios, y eso es lo que tenemos que procurar ser, eso somos y nada más. Y este hombre la tenía clara. Dice, esperaba a Jesús. Y cuando lo vio a Jesús, dice, bueno, ahora ya me puedo morir en paz. Como diciendo, el sentido de mi vida, y el sentido de toda vida humana, como la de Simeón, es, miren, el cielo, es Dios, como meditamos el domingo pasado. Da sentido a toda la vida. Muchas veces los papás me lo dicen, buenos padres, yo estoy contento y satisfecho porque mi hijo no se droga, etcétera, ya tiene título, ya va a tener un buen trabajo. No estén satisfechos. Estén satisfechos cuando un hijo se está ganando el cielo. No han cumplido su misión de padre. No se queden tranquilos, para nada. Si el hijo no es un buen, excelente cristiano, estén preocupados, estén tristes. O sea, Simeón dice, ahora puedo irme en paz, porque lo vi a Jesús. Hay un ejemplo muy lindo, inspirado en este gesto tal vez. Esta madre ejemplar se llamaba Santa Mónica, cuyo hijo se le puso rebelde y era muy talentoso. A los 30 años ya brillaba en todo el Imperio Romano. Brillante orador, un genio. Pero rechazó el catecismo, la formación y el bautismo. Y la mamá sufrió y rezó, hizo penitencia de todo, ¿no? Hasta que al fin se convierte y va a ser San Agustín. Bueno, ella es joven, pero está enferma y va a morir. Sabe que va a morir. Y le dice esto a su hijo, que el hijo lo recogió en las memorias que escribió. Se llaman las Confesiones de San Agustín. Le dice, ya en el umbral de la muerte, le dice, ahora me muero tranquila, me muero en paz, contenta, porque los veo buenos cristianos. Ahora me puedo morir contenta y tranquila. Esa es una madre. Esa es una madre. No que el hijo tenga un título, una carrera, un futuro, etcétera. No, que mi hijo sea un buen hijo de Dios. Ahí sí me puedo ir tranquilo. Casi literalmente lo de Simeón. Bueno, el tiempo pasa rápido.
El discurso de Simeón es hermosísimo porque se da cuenta de cosas, dice cosas que ni los apóstoles entendieron en los 3 años de vida de Jesús. Fíjense cómo Dios ilumina, abre la mente. Hay que abrir el corazón y el resto lo pone Dios, es un maestro del alma. Dios se da a los que se dan, a los que se disponen. Dice 2 frases claves. Cristo es luz de todas las naciones. Para los judíos el mundo se dividirá en judíos y no judíos. Y hoy también, nos llaman goim. Bueno, Jesús venía para nosotros, decían los malos judíos, los que habían deformado la religión. Y acá Simeón, que era judío, dice, no, Jesús va a ser luz para todos los pueblos de la humanidad. Y para nosotros, que no somos judíos. Y gloria de Israel tiene que ser. Ojalá lo hubieran entendido los que condenaron a Jesús, para quien Jesús fue una calamidad nacional y no una gloria, un orgullo. Nosotros decimos San Martín es una gloria argentina. Los judíos tendrían que ser todos hoy. Cristo es la gloria más grande de Israel. Ese es el gran tema de Israel. Bueno, vamos a dejar acá y simplemente tengo que pasar de largo esa impresionante profecía que le hace a María. Todos contentos, felices. Pero en medio de esta felicidad le dice a María, dice 2 cosas tremendas. Este chico va a ser para signo de contradicción, o sea, va a dividir Israel, va a manifestar lo que hay adentro de cada uno, lo bueno y lo malo. Los buenos se van a poner de manifiesto siguiendo a Jesús. Los malos se van a poner de manifiesto rechazando a Jesús. O sea, este chico va a traer un lío bárbaro en Israel. Y lo hizo, pasó. Los que siguieron y aceptaron a Jesús y los que lo rechazaron. El que divide el mundo no es la economía, no es el poder político, económico, etcétera, sino es Cristo. Con Cristo o contra Cristo. Y a María le dice una frase tremenda que la habrás recordado muchas veces. Una espada atravesará tu corazón. Y sobre todo lo habrás recordado especialmente al pie de la cruz. Bueno, dejemos a esa otra personaje, Ana, profetisa, anciana, que dice también, contentísima, pero al revés de Simeón, que le habló ahí a José María, dice que Ana hablaba a todo el mundo, como buena mujer, a cuanta persona encontraba le contaba lo que había acabado de ver. Bueno, las diferencias psicológicas Dios las usa para los distintos carismas y bueno, que se difundan las cosas de Dios, de 2 maneras distintas. Bueno, hermoso ejemplo, entonces nos quedamos con este pequeño cuadro, pero lleno de sentido, y que ojalá eduque nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, porque el mundo va para otro lado, y hemos olvidado estas grandes verdades. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre